El concepto de relación de pareja implica un proceso de construcción, Uh-huh. de esfuerzo, de compromiso, de Sí. armazón, de arquitectura, Uh-huh. de fabricación, de inventiva. El principal efecto del psicoanálisis, en tanto que una herramienta terapéutica, consiste en que al final del proceso el yo se fortalezca. Y la compulsión a la repetición. Y que pues lo vemos también en las relaciones de pareja, ¿no? Sí, sí. El final del análisis consiste en que el paciente se convierta en psicoanalista. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique y de Diálogos de Zona Psique. El día de hoy estamos de nueva cuenta con el maestro Rangel, que ya teníamos aquí agendado para esta nueva ocasión. Y bueno, para presentarles un poquito de nueva cuenta lo que es la ficha curricular del maestro, del doctor, pues vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Él es maestro en psicología clínica por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Ciencias de la Educación por el ISEM, docente e investigador en el ISEM desde el 91, psicoanalista, autor de trabajos de investigación como Satisfacciones de los docentes de educación básica, aprendizaje y socialización de contenidos profesionales inconscientes. Estudió la identidad de los docentes de educación básica, violencia en escuelas de educación básica, ingenuidad en política educativa, mito o realidad. El sentido de la identidad de los docentes de educación primaria vinculado a los significantes de moral. Malestar docente entre Cilia que la queja. Resignación y cardivis del cumplimiento superyoico. Investigación actual, es la que está llevando actualmente. Pues buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por el tiempo y pues prácticamente este video se titula 3 respuestas que cambiarán tu percepción sobre el amor. Y bueno, hablar de amor es hablar del deseo, también obviamente de cómo nos vinculamos ante el otro, ¿no? Entonces yo le voy a hacer estas 3 preguntas que obviamente pues van a tener a lo mejor una contestación más profunda, más larga, y de aquí pues arrancamos, ¿no? Y bueno, pues la primera pregunta sería, cada sujeto a lo largo de un análisis formula su condición de amor. ¿Cuál sería la transformación del amor al final del análisis, una vez conocida su condición? Que es una pregunta bastante buena, ¿no? Diría yo. Sí, es una pregunta extensa. Y como comentábamos hace un momento antes de iniciar la entrevista, Claro. para hablar del amor necesitamos hacer muchas precisiones, ¿no? Para hablar de las relaciones de pareja igualmente requerimos de hacer muchas precisiones. Uh-huh. Con respecto a lo que preguntas en esta ocasión, sí, durante el trabajo de psicoanálisis, sin duda, el paciente formula su condición de amor, tanto con respecto al amor de transferencia, Uh-huh, como con respecto al amor de pareja. Hoy haremos referencia no al amor de transferencia, sino al amor en la relación de pareja. exactamente. En este sentido, tu pregunta me parece que alude a los efectos que causa el psicoanálisis Uh-huh, como proceso terapéutico aplicados específicamente en el tema del amor de pareja. así es. El psicoanálisis, digámoslo metafóricamente hablando, tiene un efecto parecido en cuanto a sus efectos terapéuticos, Uh-huh, tiene un efecto parecido al que biológicamente tienen los medicamentos llamados antibióticos de amplio espectro. ah, ok. Es decir, los médicos prescriben
un antibiótico cuyo efecto es curar cierta infección, pero el efecto del antibiótico de esta naturaleza es tan bueno que entonces extiende su sentido curativo y alcanza a curar también otras infecciones en el caso de que las hubiera. Claro. En ese sentido, Carlos, me parece que el psicoanálisis tiene también efectos terapéuticos más extensos que los que son solamente propios del síntoma con el que se presenta la demanda del paciente. Los efectos del psicoanálisis me parece que abarcan también a los procesos de angustia, de sufrimiento, de preocupación, que están asociados a temas del amor. El principal efecto del psicoanálisis, en tanto que una herramienta terapéutica, consiste en que al final del proceso el yo se fortalezca. En todo proceso psicoanalítico bien llevado, encontramos al final y durante el proceso que el yo se va fortaleciendo. En tanto que el yo se hace más fuerte, se puede entonces operacionalizar la fórmula de que la cura psicoanalítica consiste en transformar un sufrimiento neurótico, entiéndase un sufrimiento excesivo, en infortunio cotidiano. Esta fórmula aplica particularmente con respecto a uno de los caracteres con los que Freud define al amor. Recordemos que Freud dice, con amor se sufre, sí. Sin amor se enferma. Exacto. En este sentido, el sufrimiento que se tiene con respecto a temas del amor antes de pasar por un proceso analítico es un sufrimiento excesivo, neurótico. Claro. Y al final del proceso terapéutico, obviamente, en tanto que yo se ha fortalecido, entonces es posible que ese sufrimiento haya disminuido, haya sido morigerado en tal magnitud que ahora el paciente pueda significar esos mismos temas, pero como un infortunio cotidiano. Claro. Por otro lado, Carlos, respondiendo a tu pregunta desde una óptica, por ejemplo, de Juan David Nacio, él dice que el final del análisis consiste en que el paciente se convierta en psicoanalista. Claro. Bien, aquí vamos a ser muy prudentes, vamos a guardar las proporciones. Exacto. Porque esta fórmula no se refiere a que el paciente ya esté técnica y teóricamente formado para ejercer el psicoanálisis. Exactamente. Sino se refiere a que el paciente ya tenga herramientas teóricas, clínicas, técnicas, para poder identificar con cierta rapidez y de una manera muy asertiva la mayor cantidad de reacciones inconscientes que tiene, las cuales están desarrollando un efecto nocivo en su funcionamiento psíquico. Claro. Si el paciente alcanza a hacer eso, entonces va a estar en la disposición de hacer una intervención psicológica consciente, yoica. Va a entender mejor sus procesos, ¿no? Va a entender mejor el proceso psicoanalítico por el que está pasando, ¿no? Y va a entender mejor los procesos cotidianos, o sea, toda la conflictividad amplia de su día a día va a poder ser rápidamente identificada, procesada de una mejor manera. Claro. Va a poder desarrollar esto que Freud definía como el Durcharbeiten, así como el proceso de elaboración, y entonces
pues rápidamente su yo va a entrar en acción Ujú. y va a confrontar todas estas provocaciones inconscientes. Claro. Bien, a donde quiero ir concretamente es a el sentido de cura, Ujú. pero lo más ortodoxamente freudiano. Hay un concepto muy interesante, Carlos, que presenta Freud en el texto de El malestar en la cultura en 1929, en donde señala que el éxito de la terapia, dice Freud, el éxito de la terapia depende de la coincidencia de muchos factores, es decir, no es monocausal. Claro. Dice Freud, pero en grado eminente, es decir, sobre todo, depende de la capacidad de la constitución psíquica Ujú. para adecuar su función al medio circundante y aprovecharlo para generarse una ganancia de placer. Claro. Estas son a la letra, Carlos, dos tareas muy específicas del yo al final del análisis. Ujú. Insisto en ellas. La primera, adecuar su funcionamiento al medio circundante. Es decir, tener una buena interacción con todas las variables amplias Ujú. que son propias de su medio circundante. Y segundo, aprovechar ese medio circundante en el sentido de dirigirlo hacia una ganancia de placer. Ujú. Si el yo es capaz de hacer esto, entonces es que al final del análisis podrá aplicar ambos principios con respecto a los temas del amor. Claro. Pero si no, entonces no va a poder concluir el análisis porque va a mantener una magnitud alta de sufrimiento, de preocupación, de estrés. Claro. ¿Sí? En esto consistiría en buena parte, Carlos, la transformación del amor al final del análisis, ¿no? Ok. En términos freudianos muy precisos. ¿Qué piensas de esta primera Sí, parte de la respuesta, Carlos? sí, es muy interesante, ¿no? Prácticamente porque el yo, pues tiene estas particularidades de al relacionarse con el otro, en un psicoanálisis lo hace de una forma más consciente, ¿no? Sí, la última parte de tu pregunta es lo que nos permite ser muy precisos. Dices, una vez conocida su Su condición, condición, una exactamente. vez que el yo conoce las condiciones psíquicas que tiene, en términos de lo que Freud plantea en la conferencia 23, a la que titula Los caminos de la formación del síntoma. Ujú. Dice Freud que un síntoma se forma a partir de dos variables. La primera variable es la predisposición por fijación libidinal. Ujú. Es decir, todo este conjunto de experiencias infantiles que de alguna manera dejan una marca en la memoria inconsciente, y esa marca es un factor que favorece Ujú. la constitución de síntomas patológicos. Pero por sí misma no produce un síntoma, requiere de un segundo factor al que Freud denomina el vivenciar accidental traumático del adulto. Claro. Se vuelve a presentar un estímulo que recae en el pasado, ¿no? Infantil, por así decirlo, ¿no? Un estímulo se asocia con otro estímulo, Ujú. ¿no? Y detona una respuesta. Pero este riesgo de interpretarlo conductistamente lo prevenimos muy bien con un tercer factor que Freud nos señaló, Claro. y que es el siguiente. Es decir, no basta solamente con la predisposición por fijación libidinal
asociada a un vivencial accidental traumático adulto. Falta un elemento que es muy importante, Carlos. Uh-huh. Y este elemento que Freud no señala, al menos no lo señala aquí, es la condición psicológica que tiene el yo. Uh-huh. Claro. Porque para que esos dos primeros factores tengan un efecto patógeno, se requiere además que el yo tenga una condición de pobreza o de debilidad. Uh-huh. Pero si el yo no tiene esta condición de pobreza o de debilidad, tiene una oportunidad mayor de poder procesar tanto la predisposición por fijación libidinal como el vivencial accidental traumático. Claro. Y esto se aplica a los temas del amor. Uh-huh. Es decir, cuando desde niños desarrollamos una fijación libidinal con respecto a la relación maternal, con respecto a la relación paternal o a todas las figuras asociadas a nuestras figuras parentales, uh-huh. Eso podría en el futuro desarrollar un uh-huh. potencial trauma en el caso de que yo estuviera débil. Claro, que ese factor es muy importante, ¿no? Sí. Por eso en psicoanálisis valoramos constantemente cuál es la condición del yo. Claro. Esa es una constante. Para poder ir empujando al paciente a que se esfuerce su yo a desarrollar estrategias cada vez de sentido más terapéutico. Claro. Lo cual quisiera decir que un yo débil, por así decirlo, tiende a repetir más el síntoma, ¿no? La repetición tiene una acción inconsciente, se da por una acción inconsciente, uh-huh. no por una acción consciente. Recordemos cómo Freud descubre este mecanismo en 1920, claro. en el texto de Más allá del principio del placer. Es donde descubre uh-huh. la existencia, la aparición permanente y perniciosa de la compulsión a la repetición. Exacto. Pero como un proceso inconsciente. Sabemos perfectamente bien que lo inconsciente no puede prevenirse, no puede preverse. Sí, eso sí. Pero sí podemos desarrollar una acción de intervención lo más rápida y asertiva en tanto el yo tenga mejores herramientas de actuación. Uh-huh. Claro. Que esa parte es muy interesante, ¿no? De la compulsión a la repetición. Y que pues lo vemos también en las relaciones de pareja, ¿no? Sí, muchas de las maneras en las que nos relacionamos con nuestra pareja son resultado de este proceso, de la compulsión a la repetición. Claro. Y si no la hemos identificado, pues entonces no la podemos regular, sí, no la podemos controlar. Sí, ese es un principio básico, ¿no? Identificarlas. Eso es lo que dice, por ejemplo, Juan David Ignacio, y lo hace coincidiendo con Lacan. Claro. Juan David Ignacio lo dirá en términos de que una de las primeras tareas terapéuticas para comenzar el trabajo de cura consiste en asumirse como sujeto del inconsciente. Uh-huh. Esto quiere decir que hay que identificar esta reacción inconsciente para poderla en alguna medida controlar. Exacto. Lacan lo dirá en un sentido más fino y más exigente para el yo, ¿no? Lacan dice que una de las primeras tareas para nuestro trabajo terapéutico consiste en hacernos responsables del inconsciente. Claro. Tomar responsabilidad, la identificación no es suficiente, no, ahora viene el trabajo de intervención. Así es. Tomando responsabilidad sobre ese inconsciente que se está presentando. Claro, que a mí me recuerda mucho a una frase de Freud, ¿no? Que decía, muchas veces no es que tengamos miedo a la vida, sino que tenemos miedo a la responsabilidad, ¿no?
¿sí? Y tener miedo a la responsabilidad la podemos traducir como una expresión eyoica. Exacto. Con Evadir. respecto a la función de que el ello está dedicado a evitar el displacer. Uh-huh. Y la responsabilidad para el ello es una de las mejores expresiones de displacer. Claro. Al ello no le gusta la responsabilidad. No. Exacto. La responsabilidad es propia de un yo fuerte, de un yo sano. Uh-huh. Y entonces, en cuanto al tema del amor, una de las cualidades primordiales para llevar a cabo una relación de pareja y de amor saludable es precisamente la responsabilidad. Exacto. Junto con otras dos, Carlos, de este sentido más ético, ¿no? En un sentido más ético del amor, pensaríamos en tres variables, en tres incluso valores uh-huh. necesarios para desarrollar una relación de amor y de pareja saludable, que son la que ya mencionamos, la responsabilidad, uh-huh. una segunda que es el respeto, y una tercera que es el compromiso. Uh-huh. Que sí ya sería algo mientras propio mantengamos de yo. esta triada de valores funcionando y estemos vigilantes de ella, claro, entonces tendremos una mejor oportunidad de desarrollar una relación de pareja y de amor saludables. Más saludables. Claro, queda un poco más claro, ¿no? Ya cuando lo empezamos a aterrizar. Es muy interesante toda esta cuestión del amor. Cuando hablamos del amor en psicoanálisis, no hablamos del amor en términos románticos. Sí, sí. No. Si no hablamos del amor en un sentido clínico, uh-huh. Es decir, hablamos del amor, pero asociado a la salud psicológica. Claro, claro. Que es muy diferente. Entonces, no nos referimos al amor que pudiera ser, por ejemplo, seguido desde Cernuda. Uh-huh. Desde Luis Cernuda, cuando dice que si quiero ser sí, sí. esclavo de alguien, o estar atado a alguien, o ser prisionero de alguien, ¿no? Uh-huh. Quiero ser prisionero de mi pareja. Uh-huh. Quiero vivir prisionero de mi pareja. Bueno, pues esa es una visión muy romántica. Claro. Pero no podemos decirle eso a un paciente, porque entonces claro, ya estamos saliéndonos del contexto teórico de interpretación que es propio de nuestro trabajo como psicoanalistas. Entonces, no hablemos del amor más en términos freudianos. Uh-huh. Con amor se sufre, sin amor se enferma. Claro que eso es muy interesante y en alguna vez lo planteamos también con usted, ¿no? Cada quien ama de una forma diferente y cree que su amor es lo correcto. El cómo amo yo, pienso que es correcto, ¿no? Pero hay amores que matan, ¿no? Sí. Y cómo a veces, desde una perspectiva psicoanalítica, Carlos, el amor para ciertas tareas saludables no es necesario. Exacto. Para ciertas relaciones de pareja no es necesario. Hay un artículo que seguramente has leído, al que Freud titula acerca de la más generalizada degradación de la vida amorosa. Uh-huh. Así de extenso es el título del artículo. Acerca de la más generalizada degradación de la vida amorosa. Claro, sí. Es decir, hay que degradar la vida amorosa. Sí, ¿en qué casos? En los casos de impotencia sexual. Uh-huh. Es decir, para aumentar el deseo sexual, para aumentar la cantidad de libido sexual que se juega o que se requiere para desarrollar una relación sexual satisfactoria, placentera, dice Freud, hay que degradar la vida amorosa. Claro, que fue postulado en 1912. Ajá. Si le hablamos a nuestra pareja con ternura, con cariño, en lugar de hablarle con palabras excitantes, con frases uh-huh. que pudieran sonar hasta un tanto agresivas, si se quiere, ¿no?
nuestra cantidad de libido va a bajar. Si de por sí está baja, va a bajar más. Entonces, no, Freud, hay que degradar la vida amorosa para poder desarrollar una relación sexual placentera. Es muy interesante eso, ese aspecto, ¿no? Aquí tienes muy bien presentado, Carlos, este asunto de la relatividad del amor en términos de salud sexual y de salud psicológica en lo general. Claro. Es decir, que de otra forma podemos decir que el amor en algún momento se va transformando también hacia la ternura, ¿no? Tiene que transformarse. Para que se constituya en amor, sí. Claro. Es un fenómeno muy complejo, Carlos. Es un fenómeno tremendamente complejo. Entendido sea el término complejo desde el mejor sentido de Edgar Morin, que es uno de los principales impulsores del concepto de complejidad de las ciencias. Entonces, no es algo simple o algo infantil, es tremendamente complejo el asunto del amor y estamos presentando un par de variaciones del mismo para ilustrar la complejidad. Así es. Y abundaremos un poquito más adelante acerca de esta complejidad. Claro que esta lectura que nos dice de 1912, ¿no? De la degradación de la vida amorosa es compleja de entrada, ¿no? Sí, y Freud lo escribe a propósito de la atención de pacientes que manifestaban impotencia sexual. Entonces, ¿cómo ayudar a un paciente que tiene rasgos de impotencia sexual? Pues dice Freud, una manera es esta, de que se atreva a degradar la vida amorosa a tal punto de que la relación sea lo más pulsional posible. Claro. Interesante, ¿no? Para tener una relación sexual se requiere pulsión, no cariño ni ternura. Así es. Eso puede ser un momento posterior a la relación sexual, pero para que se detone la relación sexual se requieren palabras excitantes, palabras que tengan un sentido de erotización. Exacto. Que es muy interesante esa cuestión, ¿no? Bueno, la segunda pregunta sería, ¿el amor solo puede existir en tanto engañado o el saber es compatible con el enamoramiento? O dicho de otra forma, ¿de qué se enamora un sujeto? ¿No? Que es una pregunta pues sí, amplia. Muy bien. Bueno, me parece que tu pregunta, esta segunda pregunta, Carlos, alude a la relación del saber con dos fenómenos que, si bien son cercanos en sentido, también al mismo tiempo son diferentes. Uno es el fenómeno del amor y otro es el fenómeno del enamoramiento. Son diferentes, claro. Pues me parece que tu pregunta alude a la relación entre el saber y el amor y a la relación entre el saber y el enamoramiento. Hay una idea muy común y muy coloquial que dice que para que el amor exista, persista, no tiene que ser revelado. Bueno, esto es un mito. Esta es una idea que se deriva del mito griego, claro, de la relación entre el amor y psique. Psique, claro. Amor le advierte a Psique que para mantenerse en relación con él tiene que cumplir la condición de no atreverse a mirarlo. Claro. Es decir, de no atreverse a conocerlo. Conocerlo, exactamente. De no tener conocimiento de él. Pero Psique
se atreve. No hace Se caso. atreve y entonces una noche que está durmiendo, Ujú. sí que enciende una vela y acerca la luz de la vela al amado, lo identifica como un ser impresionantemente hermoso, Ujú. pero por desfortuna pone un poco de lado la vela y cae cera caliente sobre el amado y se despierta. Ujú. Y entonces desaparece. Exacto. Ese es un mito, ¿no? Un mito de que el amor no tiene que ser conocido. Ajá. No, aquí recordemos, Carlos, que el mito es una construcción social que no tiene un fundamento científico. Sí. Es de la Es Docs. una historia que está inventada desde el sentido común. Ujú. Pero desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista de salud psicológica, tenemos que partir de inicios distintos, radicalmente diferentes. Claro. Y para ser un poco más preciso, pondré dos puntos de partida. Uno sería el amor tóxico, el amor enfermizo, Claro. y otro es el amor saludable. A partir de esta contrastación diré que amamos de una manera más saludable Ujú. en tanto que tengamos un mayor conocimiento, Claro. un mayor saber, tanto del amor como de nuestra pareja. Contradiciendo el mito un poquito. Claro, contradiciendo al mito, y no un poquito, Carlos, de una manera Tajante. radical. Porque esta es una visión clínica, no es una visión romántica. Así La es. visión de los griegos es una visión romántica, Ujú. ¿no? Claro. Y aprovechando esta cita que estoy haciendo, en ay, se me fue el apellido, este español, ¿Manrique? Sí. Rafael Manrique, dice que uno de los enemigos más importantes de una relación amorosa sana es precisamente Claro. el amor entendido en su sentido más romántico. Ujú. El romanticismo es un enemigo muy fuerte de un amor sano, Claro, un amor sano. Ujú. ¿sí? Porque hace intervenir variables que son del orden de lo imposible, del Claro. orden de lo ideal, Exacto. que no es factible alcanzarlos. Al menos no desde una visión teórica apegada a principios de realidad. Pero para el romanticismo no hay imposible. Sí, 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 es un ideal, ¿no? Y es ahí donde nos metemos en arenas movedizas de las que no salimos. Sí, sí, sí. Entonces, para completar la idea, diré que obviamente amamos de una forma más ingenua, más riesgosa y potencialmente tóxica, en tanto menos conocimiento tengamos. Claro. Ahora, siendo un poco más precisos, si bien es cierto que el saber no es compatible con algo del amor, diríamos que el saber no es compatible específicamente con el proceso del enamoramiento. Ujú. Ahí no es posible que tengamos saber y estemos enamorándonos, perdón. Ujú. ¿No? Para desarrollar esta idea, Carlos, voy a tomar algunos referentes de este delicioso, pero de verdad delicioso texto que Freud nos regala Ujú. bajo el título de Enamoramiento e Hipnosis. Claro. Comienzo citando a Freud, que dice que el enamoramiento no es más
que una investidura de objeto de parte de las pulsiones sexuales con el fin de alcanzar la satisfacción sexual directa. Claro. Esto lo dice Freud en el volumen 18 de las obras. Bien, precisando. El enamoramiento entonces es un proceso de investidura de objeto parcial. Investimos una parte del objeto, no todo el objeto, una parte del objeto. ¿Cuál parte investimos? Es decir, ¿a cuál parte de ese objeto le damos una mayor carga afectiva? Dicho de otra manera, igualmente con términos psicoanalíticos, ¿qué parte de ese objeto catectizamos? Claro. La parte o las partes del objeto que catecizamos son partes que tienen una significación neta. Bueno, nos quedamos allí en una cuestión bastante interesante, pero bueno, se nos había agotado la sesión. Bien, estábamos hablando de algunos rasgos del enamoramiento, claro, desde la perspectiva de Freud. Y me permito citar a Freud porque de repente no es muy citado para hablar del enamoramiento. Sí, ciertamente. Preferimos hablar de autores más actuales. Más actuales, exacto. Para desarrollar un tema como este. Que es muy importante. Pero creo que Freud hace señalamientos muy precisos al respecto y que justamente responden en buena parte a la cuestión que tú estás planteando, ¿no? Claro. Recordemos la cuestión. ¿El saber es compatible con el enamoramiento? No. No, el saber no es compatible con el enamoramiento. El saber es compatible con el amor, pero no con el enamoramiento. El enamoramiento queda entendido como una fase inicial, ¿no? Sí, necesaria, absolutamente necesaria. Si no hay enamoramiento no puede haber amor. Es decir, ninguna pareja puede ir directamente al amor sin pasar por el enamoramiento. Hagamos dos señalamientos más. En el enamoramiento hay un rasgo muy importante para diferenciarlo del amor, que consiste, dice Freud, en que en el enamoramiento afluye al objeto, es el objeto, una medida mayor de libido narcisista. ¿Qué significa esto? Significa que se ama al objeto en virtud de perfecciones a que ha aspirado el propio yo, en vez de amar al objeto en virtud de las cualidades que yoicamente tendría ese objeto. Claro. Lo cual, por cierto, no implica que no haya una cierta magnitud de ambos tipos de energía libidinal. Es decir, que haya tanto una energía libidinal narcisista como también una libido objetal. Claro. Solo que en el enamoramiento la catexis mayor está centrada en una libido narcisista y en el amor hay una mayor libido objetal. Claro. ¿Sí? Bien. Este es un punto. El otro punto es, respondiendo nuevamente a tu pregunta, ¿de qué se enamora un sujeto? Sí. Pregunta muy interesante. Como enamoramiento, Carlos. No qué es lo que ama un sujeto, sino de qué se enamora. ¿No? Claro. El sujeto se enamora en tanto que enamoramiento de un significante que detona la pulsión. ¿Sí? Eso es lo que nos enamora. Significante, claro. Lo que nos vincula. Lo que nos vincula a otro es un significante que detona, que despierta la pulsión. Claro. Y este significante no necesariamente tendría que estar asociado a la belleza, a la hermosura del objeto,
Sí, 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 son otras cuestiones. sino a algo, Ujú. algo, a lo que en términos lacanianos diríamos El objeto A. algo cercano al objeto A, ¿no? Puede ser la voz, ¿no? Puede ser la voz, puede ser el aroma, Ujú. puede ser algún rasgo que no alcanzo a distinguir, Claro. pero es algo, ¿no? Ujú. Que ahí Como está. diríamos coloquialmente, tiene un no sé qué, que qué Ajá. sé yo. Exacto. Sí, sí, sí. Esto es lo que nos enamora. Entonces, en el enamoramiento, sin duda, hay un proceso de tipo inconsciente. Consciente. Sin duda, sí, hay un Ujú. proceso. Fundamentalmente. Así es. No es que no haya procesos conscientes. Ujú. Tampoco vamos a hacer una especie de apología del psicoanálisis Ujú. Sí, para sí, sí. caer ingenuamente en un psicoanálisis silvestre, Ujú. del que Freud tanto nos previene. Es decir, no hagamos tonterías Claro. para hacer sobreinterpretaciones o pretender que el psicoanálisis explica todo o Claro. que todo se explique desde lo inconsciente. Muy cierto, ¿no? Ujú. Pero aquí lo que estamos señalando son estos procesos que de repente no se alcanzan a precisar muy bien Ujú. y que son propios del enamoramiento. Claro. De esa primera fase. Sí, la primera fase, en donde son mayores y de más peso los procesos inconscientes Claro. y menores o de menor peso los procesos conscientes. Ujú. Muy bien. Adelante, Carlos, para que terminemos en tiempo. Sí. Sí, esa cuestión es bastante interesante, ¿no? Todas las partes inconscientes que hay en el amor, que no todo es inconsciente, pero obviamente que gran parte es lo que nos enamora, ¿no? Bueno, pasamos a la tercera pregunta, que es, en estos tiempos donde hay menos interacción social o presencial entre los prospectos a pareja, ¿qué nos dice el psicoanálisis sobre cómo podemos elegir pareja? ¿No? Sobre todo estas generaciones nuevas que están acostumbradas a ciertas aplicaciones donde conocen gente, ¿no? Uh-huh. Bien, aquí nuevamente aludamos a nuestro principio de organización cognitiva, Uh-huh. de organización epistémica. Claro. El puro concepto de elección de pareja, Uh-huh. no es de ninguna manera sinónimo del concepto más complejo de relación de pareja. Uh-huh. Es decir, una cosa es elegir pareja y otra cosa muy diferente es construir una relación de Sí, pareja. que ya lleva más tiempo y todo. Ajá, claro. Es decir, podemos elegir una pareja, pero eso no nos garantiza que vayamos a construir Uh-huh. con esa pareja una Claro. relación de pareja. En esta precisión, el mero concepto de elección de pareja es Uh-huh. un concepto que está asociado directa y estrechamente Uh-huh. al proceso de enamoramiento. Claro. La elección de pareja es parte del enamoramiento. Pero que es básico para que se dé lo demás, ¿no? Es una parte inicial, Uh-huh. ¿no? Sí, sí. Pero no es, por cierto, la parte más importante. ¿Y por qué no la más importante? Pues porque es inconsciente. Sí, sí, sí. Y Y hay entonces casos, yo ¿no? puedo tener una atracción muy fuerte Uh-huh. inconscientemente hacia alguien que me hace daño. Sí, sí, sí. Y inclusive me comentaba usted de un caso, ¿no? De una paciente que elegía pareja, cambiaba y salía con uno, y después cambiaba y salía con otro, y en un mes salía con muchas personas, ¿no? Y sí que ahí se ¿Sí? representaba algo inconsciente, ¿no? Eran meros procesos de elección de pareja, Claro. pero con ninguno alcanzó en un periodo de año y medio más o menos Ajá. a construir una relación de pareja. Se tardó año y medio Que es mucho, ¿no? eligiendo pareja Ajá. para finalmente comenzar o Ajá. encontrar un buen interlocutor, Uh-huh. un buen otro Claro. con el cual desarrollar ahora sí
el trabajo de construir una relación de pareja. Así es. Es decir, el concepto de relación de pareja implica un proceso de construcción, Uh-huh. de esfuerzo, de compromiso, de armazón, de arquitectura, de fabricación, de inventiva. Exacto. Cosa que ese es un esfuerzo, dijéramos, consciente, ¿no? Claro, es más consciente que inconsciente. Claro. No es que sea puramente Puramente consciente, consciente, claro. porque no hay en la vida nada que sea Sí, puramente 100%. consciente ni puramente inconsciente. Así es. Incluso el sueño. Sí. El es sueño cierto. no es puramente inconsciente. Sí, hay ¿Dónde elementos también ahí, podemos ¿verdad? hacer este atrevimiento Uh-huh. a decir que en el sueño también de repente pudieran presentarse personas conscientes, Uh-huh. digámoslo, en el momento en el que el sueño es un sueño tremendamente angustiante, Ajá. que nos está poniendo al borde de un infarto Uh-huh. por el contenido que estamos soñando. Entonces el corazón está latiendo a un ritmo de pulsaciones extremadamente fuerte, ¿no? Que nos pone en riesgo de un infarto. Y entonces el yo se manifiesta. Bueno, a este proceso también lo refería Freud, ¿no? Como que de repente hay cosas que se bloquean en el sueño para que el sujeto despierte, ¿no? Pues sí, y este bloqueo lo hace el yo. Uh-huh. Exactamente. Incluso aunque pensemos que lo hace en términos de un mecanismo de defensa, Uh-huh. pues esos mecanismos de defensa son exclusivos del yo. Ahí está presente el yo. Exacto. En este asunto de la elección de pareja, digamos que si bien hay un primer proceso, que es el proceso de atracción pulsional, atracción física, atracción sexual, Uh-huh. un segundo proceso, Carlos, que participa de la elección de pareja, Uh-huh. y vuelvo a ser muy enfático, no de la construcción de la relación de pareja, ni de la construcción del amor, sino meramente de la elección de pareja. Uh-huh. Un segundo proceso es lo que técnicamente denominamos desde el psicoanálisis elección de objeto. Elección de objeto, exacto. Este proceso de elección de objeto, psicoanalíticamente definido, puede ser empujado en dos sentidos muy concretos. La elección de objeto puede ser de tipo narcisista, o bien la elección de objeto puede ser de tipo anaclítico, llamado también lo anaclítico como un proceso de apuntalamiento. Si hablamos de una elección de objeto de tipo narcisista, ya hace un rato hacíamos alusión a un rasgo de esta elección de objeto de tipo narcisista, complementémosla diciendo ahora que en esta elección de objeto narcisista, el sujeto se manifiesta egoísta, demandante, en términos de que su pareja le responda en la medida que él le demanda con respecto a todo lo que anhela. Claro. El sujeto quiere que el otro esté hecho, digámoslo, a su imagen y semejanza. Uh-huh. Y cuando no se siente correspondido, entonces aparecen las primeras diferencias en la relación de pareja que pueden resultar incluso intolerables en el caso de que el yo se encuentre en una condición muy debilitada, muy empobrecida. Claro. Y en el proceso de la elección de objeto por apuntalamiento, lo que observamos clínicamente hablando es que el sujeto elige el objeto, pero en relación
a los primeros objetos sexuales que tuvo. Exacto. Y entonces la elección de objetos se realiza buscando características, por ejemplo, del padre, de la madre, principalmente. Esa sería Estos dos procesos, Carlos, son una ilustración de procesos psíquicos que participan precisamente en la elección de pareja. Claro. Pero de tipo inconsciente, ¿no? Insisto, y quiero ser muy enfático al respecto, no todos son procesos inconscientes. También hay procesos conscientes. Claro. Sí. Que esa parte es muy interesante, ¿no? Que sí. Y muchas veces en esta elección de objeto, como bien lo dice, lo anaclítico, que se refiere más como a este vínculo, a veces como de dependencia, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y ahí se connota también estas características, a lo mejor que vinculan al padre o a la madre, ¿no? También. Sí. Claro, que es bastante interesante, ¿no? Yo tengo un caso en el cual el paciente tiene dos relaciones. Ajá. Una relación está construida a partir de una elección de objeto narcisista. Y la otra relación está construida a partir de una elección de objeto analítica. Interesante ese sí. caso, ¿no? Entonces es muy revelador escuchar cómo el paciente tiene sexo con la pareja a la que eligió de manera narcisista. Exacto. Sí. Y manifiesta en este mismo rubro de la relación sexual, manifiesta ciertos problemas para lograr una elección, en tanto que el objeto que eligió fue más de tipo analítico. Y entonces está asociado a más significantes vinculados con la madre. Muy interesante ese caso, ¿no? Es muy interesante, sí, claro. Y en ese caso, ejemplo, el paciente, mientras más consciente sea de estos aspectos y se va quitando esa parte sintomática, por así decirlo. Sí, claro. Lo cual no implica que tenga que dejar a una de las dos parejas. Ajá, que es a donde iba. Cuidado. Se puede amar a ambas. Sí. Porque de repente pudiéramos caer en una tentación moralista o moralina y pudiera escapársenos un significante ahí contratransferencial propio de nuestra moral, y entonces comenzar a sugerir que el paciente tome una decisión para quedarse con solo una de las dos. Exacto. Que ya implica algo moral, ¿no? No. Que es un tema bastante interesante, que igual se lo propongo igual para otra ocasión, ¿no? Este tema de que se pueda amar a más de una persona, ¿no? Y esas cuestiones, y entrando en un caso específico estaría genial, ¿no? Que nos pasara, no sé, algún caso para estudio. Sí, evidentemente ahí entraremos a la discusión teórica referenciada a autores más precisos. Por ejemplo, quien nos da una cierta luz con respecto al tema del amor es un poeta, un literato mexicano que es Octavio Paz. Ah, sí, Octavio Paz. En el libro de La llama doble, de amor y erotismo. Que es buenísimo, ¿no? Hablando con referencia a Octavio Paz, él dice que el amor sí es la elección de una sola persona. En Octavio Paz. Claro. Sí. Y en autores psicoanalistas hay algunos españoles que
hacen una precisión excelente sobre el tema del objeto y señalan que la mente enfrenta tres tipos de objetos, que son el objeto de deseo, el objeto de pulsión y el objeto de elección. Muy interesante, claro. Y en el amor intervienen los tres, en el amor. Así es. Sí, es bastante interesante, ¿no? Que incluso, bueno, refiriendo un poquito a Jacques Lacan, pues él decía que a veces los artistas preceden un poquito al psicoanalista, ¿no? Por esa cuestión. Sí, los artistas de ciertas artes. De ciertas artes, sí. Sí. Sí, por ejemplo, los poetas, yo admiro mucho a Fernando Pessoa, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, una de las frases que me gusta mucho de él es que dice: entre la vida y yo hay un cristal tenue, por más claramente que vea y comprenda la vida, no puedo tocarla. De cierta forma, bueno, particularmente siento que aquí podríamos hablar pues del amor, ¿no? El amor, de cierta forma, creemos que es un tangible, ¿no? Pero pues no se puede tocar, es algo que es más un constructo, Uh-huh. ¿no? Fíjate que curiosamente, hasta lo que hoy hemos tratado, ahorita en la entrevista de este día, curiosamente no hemos hablado del amor. Uh-huh. Hemos hablado mucho más del enamoramiento. Sí, curiosamente sí. El enamoramiento, del proceso de elección de pareja, pero hemos hablado muy poquito acerca del amor y del concepto de relación de pareja. Uh-huh. Y creo que esa podría ser materia de otro encuentro, de otra entrevista, uh-huh, en donde sí hablemos mucho más específicamente de estas dos categorías, del amor y de la relación de pareja. Claro. Si te parece, lo podríamos proponer y un poco más adelante darnos a esta tarea. Claro, me parece. Porque hoy, insisto, yo no he hablado tanto del amor ni de la relación de pareja. Sí, sin querer se fue extendiendo hacia más al enamoramiento. Al enamoramiento y estos procesos inconscientes que son más propios de esta primera etapa del vínculo afectivo sentimental con otro. Exacto. Que es muy interesante. Pues bueno, el tiempo se nos ha ido muy rápido y esa propuesta para otra ocasión me parece muy óptima. Que hablésemos del amor ya específicamente en otra entrevista. Y pues yo no me queda más que agradecerle su tiempo y también el conocimiento que nos brinda. Pues es un gusto poder compartir en un momento de charla, de diálogo abierto, franco, constructivo y en algún sentido clínico también, claro, que es algo de lo que uno más ambiciona, tener una interlocución con respecto a lo clínico. Así es. Para poder enriquecernos en nuestra práctica profesional cotidiana. Exacto. Y que aparte de las lecturas que nos ha mencionado, pues quedan ahí como para volverlas a leer, ¿no? Darles otra interpretación. Sí, es correcto. Pues muchas gracias. Sí, estaríamos hablando en la próxima ocasión algo sobre el amor específicamente, y si puede traernos un caso de estudio, pues estaríamos fascinados, ¿no? Ok, muy bien. Pues gracias. Trataré de que así sea. Gracias, nos veremos a la próxima. Muy bien, Carlos. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes.